Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Mr. Jeans y el día de hoy estamos nuevamente en una guía con uno de los seres que más le gusta a la gente. El día de hoy estaré piqueando Axe. Axe of Laner. Este en lo personal me gusta mucho. Tiene la capacidad de carrear partidas. Digamos que no dependes mucho de un carry o de un medio. En ese aspecto no necesitas, digamos, saber escalar. Lo más importante con el Axe, saber escalar, saber farmear, llegar a los ítems. Una de las cosas buenas que tiene el Axe es que puede solear a muchos héroes. Y no dependes de un carry, de un medio, que tengan que armarse, que tengan que estar carreándote. En realidad, con el Axe, el far que tiene en el early te permite llegar a unos timings fuertes para activarte mucho. Entonces, muchachos, el Axe. Una de las cosas que quiero decirles, y justo es un tema muy importante, porque hay mucha gente que dice, le saco Vanguard, no le saco Vanguard, le saco Blamemail, no le saco Blamemail, le saco Facebook, no le saco Facebook. ¿Qué ítem le saco al Axe al comienzo? El mejor consejo que yo les puedo dar con el Axe es que, uno, piensen primero, analicen, ¿qué es lo que necesitan en su línea al comienzo? ¿Crees tú que con Vanguard puedes lanear o no? Ejemplo, mira, acá es un Esben y un Leash. El Leash, su golpe, si yo tengo Vanguard, me rascan, me regenero más bien. No me hace nada. El Axe, el Esben, es un héroe que hace bastante daño físico, lo cual sí es fuertecito. Así que el Esben ahí, pero hasta que llegue al 6 no me hace nada. De ahí, hay Kunkka, Puck, que digamos la Vanguard no me sirve tanto contra ellos, pero al menos en mi línea me va a servir. Entonces por ahora veo un juego decente de Vanguard. También por el tema de que si voy Blamel y Daga de una, a mí me gusta comprar siempre el tema de la Crimson cuando lo necesitas. Aquí, por ejemplo, siento que la Crimson es muy buena porque ayuda contra el Esben, un poco contra el Puck, un poco contra el Kunkka. Así que podría ser la Crimson. Pero la Vanguard siempre lo... voy a pensar si hago la Crimson. Pero la Vanguard a ustedes muchachos les recomiendo casi en todos sus juegos porque les da mucha solidez en línea. Es un ítem que en la mayoría yo les recomiendo que saquen siempre. La build que van a hacer es esta siempre. Porque cuando tú vas a ir Vanguard tienes que comprar el anillo de una. O sea, tienes que ir Vanguard pelado de una. ¿Para qué? Para que puedas ser inmatable en línea, ¿no? Ser inmatable en línea y poder matar muy fácil al Esben. Eventualmente le voy a presionar, le hago mucho daño cuando llegue la bota, pero con la Vanguard soy inmatable. Y la idea de llegar a esta Vanguard de primer ítem con el anillo es farmear todos los creeps, ¿no? Farmear todo lo que necesitas para que puedas llegar a este anillo y tener mucha regeneración y ya no te boten de línea. O sea, yo una vez llegue el anillo aquí en esta línea, ya no me van a hacer nada. O sea, ya no pierdo línea. Voy a salir muy farmeado incluso. Farmeo mucho. Lo que tienes que aprender con el Axe es a farmear bastante. Porque si tú no aprendes a escalar con el Axe, vas a tener mucha decadencia de ítems. Y el Axe necesita ítems para carrear. O sea, son importantes los ítems en el Axe. Entonces topeo la línea un poco. Acá yo te recomiendo darle la segunda siempre, siempre. Y quemar al support. Para que el support no le. Para que su support de ellos no le gane a mi support. Justo me lleve el rango. Puedo pegar un poco. Me alejo. Jalo agro. Y listo, Lich tiene poca vida. Me jalo el agro nada más y farmeo mis creeps. Aquí la idea, como les dije, es llegar a mi... Jalo nuevamente el agro para tener más a mi favor. Siempre jalando el agro. Tú tienes que jalar agro hasta por gusto. Acostúmbrate a jalar el agro siempre. Eso te va a dar más solidez en tu línea. Uy, este es bien que fue. Y acá le puedo quemar porque no hay ningún creep que pueda farmear. Ok. Voy a tener cuidado. Voy a meterle body block para que no mate a mi compañero nomás. Listo, ya le metí un body block. Deny. Retrocedo un poco, evito que me baje mucha vida. Aún tengo mi tango, así que me regenero normal. Estamos jugando un poco agresivos. Le quemo al Lich. Ok. Jalo el agro. Pego un golpe para llegarme al creep. Voy a llegar al level 2. Jalo agro acá para llegarme al rango. Me llevo los creeps. Se está pushando. Y la idea acá es llegar al anillo. Llegó el anillo. Una vez que llegue el anillo, prácticamente la línea se acaba ya. Ya no tienen para hacerme nada ya. Le voy a dar a la tercera. Aquí, priorizo el anillo.
Deniego, farmeo, la hiteo y me mantengo en una posición donde no me hagan mucho daño. Llegué al anillo, se acabó. Ya se acabó. Así de simple. Así de simple. Ok, me está caleando que quiere hacer una jugada. Bueno, está Marcy. Voy a darle al leash. Yo tengo tercera acá y estoy con muchos creeps. Pero igual tengo que tener cuidado. Y hasta que me llegue la nieve. Quemar al support. Y listo, ya lo tengo ya. Ahora sí me puedo regenerar mucho. Prácticamente asegurando mi last hit. Ahora puedo, digamos, voy a desactivar esto. Listo, voy a llevarme el rango. Ahora que voy a mandar el courier a la tienda. ¿Para qué? Para comprar la Vanguard de una. Entonces, aquí Deny y mantengo la línea más a mi favor. Ya con este anillo prácticamente no me van a hacer nada. Voy a agarrar el Lotus, le voy a dar a la tercera. Voy a dejar ahí el courier como les dije. Y listo ya. Y toda la vida ya me regeneré. Incluso yo puedo comenzar a jugar agresivo ahorita. A pegar a Lesben para girar. Uy, me metió la torre. What the fuck. Tengo sticks acá. Tengo el Lotus. Voy a retroceder un poco. No quiero morir. Tengo anillo. Me regenero. Uy, se lo quedó la Marcy. Voy a quemar un poco. Yo con el anillo me regenero un montón. Jalo agro. Jalo agro nuevamente. Lich va a querer venir a matarme. Entonces me jalo el agro para tener la línea a mi favor y poder farmear mejor. Entonces por eso me jalo el agro. Y el anillo prácticamente me hace tener esa estabilidad en línea, ¿no? Esa estabilidad que me da el anillo es muy fuerte. Me estoy regenerando toda la vida ya. Y acá tiene sticks aún. Ay, no me llevé el cri de oro. Listo. Con el anillo prácticamente, como digo, la línea se gana sola, ¿no? Tengo que simplemente mantenerme regenerándome, farmeando, jalando agro. Voy a usar glif acá. Así está Marcy bajita. Listo. No importa si yo tengo un support malo. A mí no me importa. Yo quiero la hitear mis Chris nada más. Y llegar a esa Vanguard. Una vez yo llegue a la Vanguard ya no me hacen nada ya. Solo que esa Marcy es un poco bajita, ¿no? Que falla mucho sus poderes. Listo. Jalo acá. Para hacerle daño. Tengo sticks. Listo, muerte. Tengo la tercera. Me meto aquí nada más. Tengo la Vanguard está viniendo. Lo voy a quemar para molestarle nada más. Listo. Y el anillo, como les digo, me gana la línea solo, nada más. O sea, realmente toda la regeneración que estoy teniendo en línea es muy ridículo. Encima no, me quedo aquí todavía, mira. Que pushé la línea nuevamente y regreso. Me queda dar un tango. Está genial ese tango, me gusta. Tengo una rama y lo uso. Voy a comprar la bota ahora. Ya estoy level 5 ya. Prácticamente ya ahora sí puedo. Con esta Vanguard ya soy imbotable, ¿no? Solo espero que me cure la vida un poco, ¿no? Me voy a incluso quedar bajo la torre, me cura más aún. Con este tango ya me voy a regenerar toda la vida. Solo espero un poco, ¿no? No hago ninguna jugada que me ponga en riesgo de morir. Mira acá, al leash. Se puedo agarrar a uno. Acaba de tepear el Veno. Pego con la tercera. Listo. Mira acá, le cayó otro ulti. Listo. Ya. Murió. Voy a ir por la Blamel. Y prácticamente con la, como les dije, ¿no? El anillo, cuando tú vas por la... Por eso yo les recomiendo mucho la Vanguard. Porque prácticamente con el anillo, con la Vanguard, pueden matar muy... Perdón, pueden mantenerse en la línea muy fácil. O sea, y eso que aquí ellos no han jugado agresivo. Pero hay líneas donde no juegan tan agresivos. Incluso tú puedes farmear todo lo que quieras, ¿no? Y ahora cuando ya tenga más niveles y tengas la Vanguard, lo que yo les voy a recomendar es que comiencen a cortar wave. Mira. Uy, el puye. Uy, tengo poca vida. Que comiencen a cortar wave. Es que no tengo mucha vida acá, así que lo voy a hacer con mucho cuidado. Porque si acá me matan voy a regalar mucho oro. No quiero. Con cuidado nomás acá. Con cuidado. De costado. No me meto tanto. Y farmeo doble, ¿no? Siempre buscan la forma de farmear doble con el Axe. Cuando tienes Vanguard prácticamente no te hacen nada de daño los Chris, ¿no? No, déjame, rey. ¿Qué haces? Te pego el puye. Me voy a ir de acá nomás. Está level 4. Ya que ha venido un support. Cada vez que tú veas que un support viene a tu línea y te quiere matar, simplemente estaquéate. Retrocede un poco, estaquéate. Y farmea jungla lo que puedas. Lo bueno de la Vanguard del Axe es que te puedes quedar jungla, ¿no?
Mira acá, el Puya ha venido acá arriba, entonces solo retrocedo un poco, me estaqueo, que se vaya, porque muchas veces pasa, ¿no? Yo sé que en su ranking de ustedes el 4 viene y los bota de su línea y les molesta, ¿no? Solo espera un poco, ¿no? Se va a tener que ir, se va a tener que ir. Y acá como tengo toda la vida puedo acercarme, ¿ya? Es que además también puedo acercarme porque esta vanguard, como les digo, me ayuda a mí a tener una solidez. ¡Ay, el Puya! Ok. Me spamean poderes, pero la vanguard me ayuda a mí prácticamente a vivir. El Puya ya se fue ya. Voy acá a jalar el agro cliqueando el Kunkka. El Puya ya se fue ya. Voy a usar los sticks para que me vaya cargando más, ya que me están spameando poderes. Acá le pego nomás. Le hago daño con tercera. No puede hacerme nada ahorita. Tercera. Retrocede un poco ahora sí. Espero un toque. Que avance la wave nuevamente. Puedo junglear por mientras. Como hay dos, también tengo que tener cuidado, ¿no? O sea, soy fuerte sí, pero bajo la torre puede tepear uno. Además no quiero regalar ventaja porque estoy muy fuerte. Simplemente tengo que seguir escalando y seguir farmeando a mi Blamel. Me gustaría cortar wave, solo que es un poco tarde ya para hacer eso. Lo pude haber hecho más temprano, pero como estaba laneando y sentí que me podía ir bien en la línea porque llegué al anillo rápido, entonces normal. Acaba de venir alguien acá arriba, creo. El Lesmen lo vi que avanzó mucho. Solo farmeo mi wave nomás. Sacar tu bote de maná, weón, no jodas. Listo, ok. Ya, me adelanto acá. Un poco a llevarme los creeps rápido. Me alejo de los creeps. Tengo primera. Uy, eso tiene mucho daño. Llegó al level 6 muy rápido el Lich. Lo que pasa es que el Lesben se ha ido jungla, ¿no? El Lesben se ha ido jungla, entonces el Lich llegó muy rápido. Ya, se llevó 2 kills, nada mal. El Doctor llegó un poco tarde acá. Parece que si llega lo mata. El daño se fue a los creeps. Mira acá, el Venomancer como ha venido... No tiene TP, voy a venir media a pushar esta way. Y luego voy a irme los stacks. Voy a usar primera para farmear más rápido. Me olvidé un poco explicarles del talento, ¿ya? La faceta, la de aquí, en realidad es la mejor. ¿Por qué? Porque yo sé que en su ranking de ustedes pasa mucho que la gente se queda mucho FK far, ¿no? Y pushea las líneas a los costados. Con esta faceta prácticamente hace que el enemigo pegue más rápido. Y por ende mi Blamel va a hacer más daño porque el enemigo va a pegarme más, ¿no? Entonces acá prácticamente puedo... Ah, quería matar arriba el que no. Que quería stackearme. Ya le voy a dar a esto. Le voy a dar regeneración de mana. Porque el Axe últimamente tiene mucha escasez de mana, la verdad. Ya tengo la Blamel casi. Listo, ya tengo la Blamel casi. Y voy a adelantarme a cortar, güey. Uy, abajo mataron. El Lich está por acá. Ya tengo las mallas. Ya tengo mallas minuto 10. Solo farmeando bien nada más. Sigo escalando mis creeps. Ahora voy a ir la daga. Voy a darle la primera para seguir farmeando. Y como le decía, ¿no? Prácticamente con esta faceta el enemigo pega más rápido. Y a cualquier enemigo que yo encuentre en el mapa por ahí dando vueltas, ahí perdido en el espacio, queriendo pegar creeps, lo voy a matar. Porque voy a girar más. Y no solo eso, sino que también voy a hacerle más daño con la Blamel. Ahorita en este punto, cuando ya tienen la Blamel, yo no les recomiendo sacar daga de una. Uy, acá está el Puye. No les recomiendo sacar daga de una porque a veces se estancan. Es importante que lleguen a la daga Blamel. Con la Blamel, o sea, puedo haber sacado Bota Face, sí, pero ¿qué pasa si yo hubiera sacado Bota Face? No hubiera hecho lo que hice en línea con la Vanguard. Me hubieran matado por ahí un par de veces. Porque mucho daño mágico, ¿no? La Vanguard me da mucha vida, regeneración de vida. Y acá puedo teper abajo por eso. Ya. Mira, el Puya acá yo lo puedo matar. Voy a usar el Glyph. Mi primera. Voy a correr nada más. Puede ser que esté viniendo alguien ahorita. Nah. Ya listo, quiero romper arriba. Yo prácticamente como tengo un montón de ítems, puedo hacer esa jugada de agresión, ¿no? Además como vi que abajo fueron, también aprovecho eso, ¿no? Que como sé que abajo han usado poderes, me parece, y están juntos ahí, sé que no es probable que no vengan arriba, ¿no? Y además como estoy fuerte también, tengo Vanguard Blamel muy rápido, me permite a mí hacer esa agresión, ¿no? Y como tengo bastantes niveles también.
No estoy fuerte ahorita. Simplemente sería llegar a la daga nada más. Con el lazo tú tienes que enfocarte, llegar a la daga, en seguir escalando, en seguir farmeando. Mi Medusa no tiene tan buen juego. Yo, por... yo sí estoy teniendo un buen juego, ¿eh? Yo sí estoy teniendo un buen juego. Mi juego va a ser muy rápido. Mira, acá incluso puedo aprovechar para farmear los ancianos. Yo les recomiendo fulear la primera porque la idea es que tengas la primera fuleada cuando ya tengas la daga ya. Cuando yo ya tenga la daga tengo que tener la primera fuleada. Eso es lo mejor en realidad. Como tengo todo mi mana, puedo usar acá la primera y la Blamel para farmear más rápido. Recuerden que cuando yo uso primera, ellos me pegan rápido, mira. Pegan más rápido. Mientras dure, les da a los enemigos que ataquen más velocidad de ataque. O sea, les da más velocidad de ataque prácticamente. Lo bueno del Axe con esta Vanguard es también que puedo hacerme los Ancients y no me baja mucha vida, ¿no? Porque me hace resistir mucho. Ya casi tengo daga ya. Estoy muy fuerte. Estoy muy fuerte. Prácticamente con el Axe llegar a mis timings, escalar. Hay veces que es bueno cortar wave. Por ejemplo, en algunos juegos, si que saco la Vanguard más rápido quizás, o veo que no puedo lanear tan fácil, cortaría wave. Solo que como hubo mucha acción, terminé laneando, ¿no? Porque pude matar, ¿no? Ya que la Marcy estaba jugando bien agresiva. Como que hizo un poco malas jugadas, pero al menos yo me mantuve farmeando en mi línea, ¿no? Y además el Esben tampoco es que sea un héroe que me moleste mucho, ¿no? Ok, me puede aguantar la línea, pero no me gana. No es como otros héroes que sí me hacen más daño. El Lich sí molesta bastante. El Lich tiene blasón, ¿no? Oye, ese Lich me sorprende, está jugando bien. Tiene blasón. Está al level 10 el Lich. Ya tengo daga ya. A ver, vení para acá. Sin Lich, molestoso. Ayúdenlo, lo están cachando. Ahora sí, tipéalo. Ay, Para hacer maná esa huevona. voy a meterme la jungla nada más para que no me puedan cliquear. Tengo daga pronto. Y ya se fueron ya. Ven acá, Lich. Buen kill. Tengo ulti. Listo ya. Venoman se llegó. Si él llega, normal peleo, ¿no? O sea, solo si mi compañero viene a ayudarme, llego. Si no, no hay por qué yo tengo que ir allá, ¿no? No tengo mucho mana, necesito tener mana para comenzar ya a activarme con mi timing fuerte que tengo. Entonces, ¿qué pienso? ¿Qué digo acá? ¿Con quién juego? Cuando tú estás fuerte con el Axe, que en su mayoría vas a salir fuerte, la cosa es cómo juegas en el mapa, ¿no? Entonces, Esta ya es estúpida, huevón. parece que mi carry es un poquito bajito. Entonces, otra cosa que les voy a recomendar, muchachos, es que cuando ustedes vean que han sacado un timing rápido y no tengan mucho mana, se compren aquí el Soul Ring y aprovechen ese guantecito que se compraron al comienzo, ¿no? Después acá tengo que pensar mi siguiente ítem. Puedo jugar con una BKB, puedo jugar con una Travel, ya tengo la segunda fuleada. ¿Qué más? El Crimson no me gusta tanto, tan rápido. La BKB sí me gusta porque hay mucha magia. La pipa no tanto porque me gustaría armar core. ¿Qué pasa con la pipa? Es que me armo como semi-core y solo soy de utilidad, pero más no hago daño, ¿no? Entonces acá ya dejo de jugar un poco arriba, comienzo a jugar con mi equipo junto con ellos. Acá, por ejemplo, si le inicio el Kunkka es en vano, ¿no? Porque no lo voy a matar, entonces no me tomo el tiempo en ir hacia él. Pero si veo a la Marcy cerca y encima un Lich para matar, puedo matar a ese, ¿no? Si no, simplemente farmeo la way nada más y sigo escalando, ¿no? Ok, acá quiero la BKB. El Puck también puede morir si le inicio bien con la Marcy. Si le inicio acá el Puck, yo lo mato incluso solo. Ya a ver si cerca el War acá. Si el Puck viene acá, incluso lo puedo matar a los dos. Muerto. Me voy a correr nomás. Voy a correr nomás. Está llegando el Puye. Nada más. Ahí el Puck yo lo mato fácil, ¿no? Tengo con una Blamel. Puedo ir a buscar al Axe, al Esben. De repente por acá está con ulti. Así que si el Esben lo encuentro con ulti, lo mato en un segundo. Ya como uso el radar y no está ahí, voy a ir para este lado de acá. Puede ser que esté por acá, ¿eh? Voy a usar el río para correr más rápido. Y en caso el Kunkka avance abajo mucho, puedo matarle al Kunkka. Hay dos, hay dos. Ok. Parece que no está por acá. Listo, voy a pushar esto. Nada más, su primera. Para farmear rápido esto y me voy. Esos pick-off que estoy haciendo ahorita me valen mucho oro, ¿eh? Como mi equipo ahorita está muy estático, la Medusa está farmeando y el Venomancer también. Solo tengo que ser paciente en ese aspecto, ¿no? No puedo ahorita proponer a lo loco porque si no voy a morir.
Si no, juego pick-off, pero sigo escalando. Sigo manteniéndome fuerte. Mira, el Puy está arriba y es probable que esté con alguien más. Dudo que esté solo. Dudo mucho, la verdad. Porque está avanzando muy... Aunque puedo venir acá a matarle, ¿eh? Ya está retrocediendo ya. Mira, acá ese Kunkka está avanzando mucho. Con uno más lo mato. Pero solo si voy con uno más. Pero con la medusa no tengo tanto daño nomás. No. A ver, si avanza un poco más acá. Listo, mira, acaba de avanzar. Acabo de ver su agua. La Blame. Más que nada porque avanzó, ¿no? Y acá tengo la Blame normal. Ya aguanto bastante. Ay, esa Marcion siempre se falla. Me voy a retroceder porque puede estar por ahí el Lich y el Puyo, ya, ¿eh? Voy a correr de este nomás. No me meto lo loco, ¿no? No me meto lo loco. Que me cargue esa, Voy a subirme el Loto para tener más vida. Que me cargue esta daga y lo mato al Lich. Ay, no llegué mal. Calcular mi ulti para la armadura. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué la jugada me sale bien? Porque vi que el Kunkka estaba avanzando mucho. Como arriba y medio no hay nada que hacer. Y abajo el Kunkka, si avanza en una zona mala, donde es mi zona, que yo tengo que defender, te pego para matarle, ¿no? ¿Por qué? Porque avanzó de más. Y para suerte, o para mala suerte de ellos, vinieron más seres, ¿no? Y como estoy fuerte, pues les peleo, ¿no? Entonces, ahí vienen uno por uno. Creé una jugada de lo que no pasaba nada en el juego porque estaba muy estático. Trato de crear una jugada en base a su error de ellos también. En base a su error de ellos. Ok, el Kunkka acá está sacando Radiance el Kunkka. Ok. La Vanguard mejorada después va a ser buena, pero tengo que priorizar esa BKB, ¿no? Al Puck lo puedo solear también aún. Abajo el Doctor y la Medusa están avanzando, así que me puedo juntar con ellos para matar, ¿no? A ver, voy a decirle que voy acá. Voy a darle acá... Voy a darle esto, no, más vida. O esto. No, esto, un poco más de daño. La verdad, con la velocidad de ataque no me viene mal. Porque eventualmente le voy a sacar Cetro, me parece, para matar a Lesben. No, ya esto y esto. Voy a pushar la wey nomás. Ellos al verme acá tienen miedo. Dicen, uy, el Axe está por acá. Incluso, mira, me he mostrado abajo. Acabo de ver que el Pug está yendo hacia arriba. Y le leo la jugada. Le leo la jugada. Le leo la jugada nomás. Simplemente le leo la jugada, porque abajo ya no hay nada que hacer. Muy metido, ¿no? En cambio, mira, acá puedo encontrarme con un Esben e incluso con un Pug también, ya que el Pug lo acabo de ver por acá. Así que si el Pug viene, o el Esben viene, se mueren. Así ya estoy posicionándome en el mapa para iniciarles. Listo, acá está. Listo, muerto. Me traigo Clarity. Muerto. Buen kill el Pug, ¿no? Es un genial kill. Más que nada porque abajo ya no podía hacer mucho porque ya estuve mucho tiempo ahí, me mostré, ellos ya saben que estoy ahí, van a traer más héroes, no me conviene. Es una jugada que no está inteligentemente planeada, ¿no? Acá, después de tener la Vanguard, uy, una runarca. Debí dejárselo de Venomás. Después de tener ya la BKB, lo cual me permite pelear, ya en este punto ya cualquiera que yo inicie puede morir porque tengo BKB. Ya no me matan ya. Yo ahorita soy un problema grande para ellos. Ya estoy muy fuerte. Pero ahora necesito, como ellos me van a evadir porque estoy muy fuerte, necesito un ítem que me ayude a jugar el mapa. Mira, acá hay un Puye. Un kill. Un kill fría acá, ¿no? Y aprovechamos que nos da armadura. Luego me voy a juntar con mi equipo hacia abajo. Voy a usar ulti. Entonces se murió. Se murió. Ya no era necesario llegar. Arriba hay mucho farm. Están muertos los dos de ellos. Mira, acá el Kunkka acaba de avanzar. Le puedo hacer mucho daño. Muerto. Listo. Muerto. Un kill. Usé la BKB porque, bueno, quería matarle, ¿no? Es un kill que vale la pena porque es un core, está fuerte. Entonces comienza a controlar todo el mapa ya. Cualquier kill que yo vea así, cuando ellos están... Siempre pasa eso, ¿no? Con el Axe, que comienzas fuerte pero el enemigo comienza a abrirse en el mapa y así. Entonces estas jugadas a mí me van generando ventaja de a pocos. De a pocos, ¿no? Entonces ya un kill, otro kill ya comienza a pesar. Todo se acumula. Mi equipo farmea free, yo escalo más, saco más ítems y ellos se estancan, ¿no? Porque ese kill en el Pug le dolió, ¿no? Ese kill también el Kunkka le dolió 2 veces, ¿no? Por eso solo tiene rey nada más.
Usualmente acá la gente le gusta farmear mucho, ¿no? Entonces por eso también la Travel ahora me parece un ítem muy bueno porque digamos que la Travel acá me va a ayudar a comenzar a conseguir más de esos kills, ¿no? Esos pick-offs. Y le voy a sacar ahora el Char para tener más daño, ¿ok? Una vez ya tengas tus ítems, pues, digamos que necesarios para jugar el Dota, ya necesitas el Char en un punto también, porque el Char te ayuda a hacer mucho más daño. Ya no tengo TP para abajo. Así que no me presiono, no me apresuro, no tengo TP, ya tengo el TP, voy a TPar en el creep por atrás de ellos y voy a caerle. El Puck muere fácil. No tengo BKB. Cabeo Lesben que está con ulti. Muerto. Si le agarro a Lesben con ulti, muerto, ¿no? Voy a quemar y voy a retroceder por atrás un poco. Tengo ulti. No lo sé. Ese Esben es comida para mí, bro. Así sea Jagger, así sea Mon. Quería meterle ulti. Pero así nomás. Así sea Jagger, sea Ursa, cualquier carry que la mayoría de carries que tú puedes agarrar van a morir, bro. Van a morir, realmente. Es que cualquier carry que tú agarres con esta faceta muere. O sea, lo solía ahí al Esben de 100 a 0. Ni siquiera tenía creeps, ¿no? Lo maté. Facilito. Si lo chapo a así lo chape con los supports, para eso es la BKB, ¿no? Para iniciar y matarlo. Sin que nadie me haga nada. Lo mato en la cara de todos. Y ahora necesito ese Char. Este Soul Ring también me sirve para el mana, ¿eh? El mana del Axe es muy escaso. Acá le voy a dar de la izquierda, ¿ok? Yo les recomiendo dar de la izquierda porque hace más daño. Con el Char y con el cetro, eventualmente si sacamos el cetro. Con el Char, bueno, el Char no ayuda en eso. Ya tengo el Char. El Char lo que ayuda es mi segunda, hacer más daño, ¿no? Como tengo bastante armadura voy a aprovechar esto porque la segunda hace más daño mientras más armadura tengas. Tengo el Char. ¿Saco Crimson o no? Puede ser Crimson, no me parece malo. Abajo veo una pelea, tengo BKB, tengo todo, tengo Char para pelear. Así que te pego acá los creeps y me reposiciono nada más. El Kunkka está arriba, no va a llegar acá. Yo tengo BKB. Al Pug lo agarro acá, BKB. Daga BKB, está muerto. Ok, voy a retroceder nada más, tengo BKB. Eso no pasa nada. Voy por el agua para correr más rápido nada más. Me vio, me vio. Si salía bacán, si no, bueno, unlucky, ¿no? Unlucky. Retrocedo nada más. Siempre asediando. El Kunkka lo veo arriba mucho tiempo, así que lo puedo volver a ir a matar. Está que farmea mucho ese Kunkka. A ver cómo va mi Medusa. Uy, mi Medusa va... Ah, no, ya tiene verdes ya. Pensé que no tenía nada. Ya tiene verdes, va muy bien en realidad. Tengo que darle un poquito más de tiempo, nada más darle tiempo. Pensé que estaban acá en el rollo. Me iba a meter. Ya, Venomancer, ¿cómo va? Mira el Pug acá, en medio. Lo encontré. Voy a meter el ulti para que se muera con la segunda al menos. Arriba, veo una jugada, uso Glyph. Primero quemo. Me reposiciono nomás, está muy lenteado. Listo, acá. Tengo BKB, así que uso la BKB nomás. El Lesben no sé dónde está, voy a daguear. Para atrás. Blamel. Muerto. Segunda acá. El Lich está por acá para darle segunda. Nah. Y así la Medusa ganamos. Yo no necesito mi carry, bro. Yo acá soy el que hace daño. Link. Niet. Miedo, vaya. Ya, listo. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Ya, mi Medusa está rompiendo ya. Mi Medusa está armada. Yo estoy muy fuerte ya prácticamente ya. Con esas jugadas que hemos estado haciendo. Matando, controlando el mapa, consiguiendo las kills. Skill con paciencia, no a lo loco. En la peor parte que puedes jugar usualmente con el Access en medio. No juegues en medio, juegas más a los costados. Yo he conseguido kills a los costados siempre juntándome con uno de mis cores. Abajo fue con la Medusa, por otro lado fue otro. Algunos kills sí los hago solo, pero así controlas el mapa cuando digamos tú has tenido una buena línea, ¿no? Si tú has tenido una buena línea y tu equipo ha tenido una mala línea y está desde atrás tu equipo, solo juega con ellos desde atrás. Espera un poco que el enemigo venga, párate bien, espera que ellos inicien y contrainicia, ¿ok? Eso también es muy bueno, pero no te muestres a lo loco en el mapa tampoco, que no te vean. Siempre juega cauteloso. Si te das cuenta, yo no estoy pegando Chris a lo loco en las líneas. Algunas líneas sí, pero de ahí me dejo de mostrar, me escondo, porque ellos no saben dónde estoy. Y estoy siempre de manera, digamos, cautelosa en el mapa, mira. Muerto.
Acá puedo pensar mi siguiente ítem. Puedo sacar el cetro como para jugar yo a carrear. Sería bueno también, porque tengo mucha armadura y mi segunda puede hacer mucho daño. Pero, mira acá. Aquí más. Tepeo, ¿no? Tepeo nada más llego. Déjame usar el ulti. Ya no me dejó. Bueno, listo, ya tengo el cetro casi ya. Solo sería vender el Soul Ring. Voy a vender el Soul Ring después. Voy a ir hacia arriba, no tengo TP. Voy a pushar la way de paso y voy a caminar con mi equipo hacia arriba. Que ya están fuertes ya. Ya ganamos ventaja ya. Ya están fuertes, digamos. Ya voy a vender acá el Soul Ring, lo voy a mandar acá. Y voy a pushar la línea de acá. Para terminar mi cetro más que nada. Ya tengo un cetro casi. Más armadura me conviene, aunque le puedo dar daño, la verdad. O sea, no me da tanto daño, pero el de armadura no me sirve tanto porque ya estoy muy fuerte, ¿no? Le puedo dar daño y le puedo dar velocidad de ataque para pegar rápido. Y ahora con mi cetro prácticamente cuando yo pego, también giro. O sea, también cuenta como uno de estas cargas para girar. Miren. Siento como si girara más rápido. Por eso le di la velocidad de ataque. Blin. Me giro más. Por eso también le di el talento de acá. A ese talento de acá. Entonces, voy a mira, acá está venciendo el Kunkka. Esto me ve hasta acá. Puedo rodear esto y caerle por atrás. Va a venir a farmear acá ahorita el Kunkka. Le puedo hacer mucho daño. No sé si lo mate, pero le puedo hacer mucho daño. ¿Ven? Bueno, viene abajo. Segunda. Soleado. Tepeo acá para llegar a la pelea. Y es un golito. Hablamos del puño ese pagón. Uy, cuánto daño me hizo. Cuánto daño me hizo, ¿eh? Bueno, ahí el Kunkka soleadazo, ¿eh? Eso que el Kunkka es tanquesazo. Todo el daño que le hago para que se imaginen. Con su barco, con su ron, con la Sangre Yasha, con toda la vida. ¿Qué no le haría a Lesben? A Lesben sin BKB lo mato. A mayoría de carries el lag se mata. Pero es importante que llegues a tus timings, ¿no? O sea, yo no podría hacer esto si es que no llegara a mis timings, si no tuviera una decente línea, si no comprara mi anillo, si no tuviera una regeneración de base muy buena, si no escalo, priorizo el far, después cuando tengo la daga consigo kills y las busco usando mi cerebro, siempre conectando con mi equipo, no solo lo loco, no morir y decir, ah, está mal el reporting. Nah, bro. No, este es mío, este es mío. 1025. Entonces ya, acá ¿qué ítem sacaría después, no? Podría sacar la Crimson, no me parece malo. Pero otro ítem que me gustaría sacar es más daño mágico. Más daño mágico. Puedo sacar ¿saben qué puedo sacar? Este ítem de acá. Porque ahorita la Vanguard en este punto ya no me sirve de casi nada, ¿no? Porque es un ítem de 1700 de oro, ¿no? Así que le voy a sacar más daño mágico. Ya no voy a sacar la Crimson. ¿Por qué? Porque siento que la Crimson acá contra el Esben, solo para el Esben no es tan bueno, ¿no? Porque el Esben igual lo va a partir. Y además el Kunkka y el Puck son más que nada daño mágico, ¿no? O sea, siento que su daño es daño mágico. Y además su segunda del Kunkka, no, si no me equivoco, se afecta como daño mágico, ¿no? Ah, no, daño físico. No sé si el Crimson lo aguanta entonces. No estoy seguro. Ok, acá me voy a posicionar bien, siempre escondiéndome. Si a ese Esben lo agarro, lo mato en un segundo. La mierda. Mira, estoy acá cerca. Retrocedo, tengo BKB, pero ya me morí, pero ya murieron dos. Si muere mi equipo, gana la pelea. Ya maté al Esben. El otro, el Lich también le hicimos mucho daño. Uy, la Medusa tiene poca mana. Es que no vino la Marcy también. ¿Sabes qué pasa? Que justo creo que le tiró segundo el Lich, ¿no? Ay, no se va a morir la Medusa picante. Ya bueno, ahora le voy a dar a la de la izquierda. Porque el punto de ir al cetro es llegar a este talento de la izquierda. Y Marcy está fuerte también. Uy, ¿cómo se armó tanto la Marcy? Ah, que la Marcy también ha matado. Oh, la Marcy está fuerte aún. La Marcy es mi medio. Mi medio al comienzo hizo algo, pero de ahí ya no hizo nada. Solo farmeó. Es que también hemos conseguido kills, ¿no? Y en la línea hemos estado... digamos que en la línea hemos estado
muy bien con la Marcy, la verdad nos fue bien. Pero también fue porque yo tuve mucha regia, o sea, a mí no me botaron nunca de línea. La Marcy murió varias veces, y eso que la Marcy murió varias veces en mi línea, fedió la Marcy. Pero bueno, siento que hemos tenido mucho impacto en este juego como off. Y solo teniendo una línea decente nada más, ¿no? Porque ellos también no estaban tan mal, sino que también en base a lo que yo genero la ventaja de línea, que usualmente les ven, como les digo, el Axe siempre sale bien de su línea, te mueves desde ahí y generas caos en las líneas, pick off, pick off. Mientras ellos farmean, tú farmeas también, pero a la vez haces pick offs cada vez que ellos pasen de tu mapa, ¿no? Cuando ellos se meten a la mitad de tu mapa hacia tu lado, ahí es donde tú tienes que buscar esas kills. El Pug estaba medio y después creo que se estaba yendo hacia abajo, así que voy a trepear acá a ver si consigo un pick off porque siento que lo mato. Mira, justo lo que decía, ¿no? Probablemente avance un poco más, así que te pego acá. Y si avanza acá, lo agarro y lo mato. Primera, Shards, primera, Blamel, segunda. No tengo TP para arriba, aunque pude haber TP arriba, ¿no? Antes quizás. El Pug viene acá, tengo que saltar de una. La cosa es quedar atrás del árbol. Hace Kunka. Ah. Y ya tengo ya mi ítem ya. Ahora que voy a sacar, puedo sacar núcleo tarino. Refresh, voy a sacar refresh en vez de la Blamel, ¿ok? El refresh me va a servir mucho. El refresh nada más. Ya no me sirve mucho la Blamel. O sea, sí, la Blamel en realidad me sirve mucho, ¿ya? Pero siento que el refresh va a cumplir eso que no me va a dar. Aunque el refresh ahorita está bien nerfeado, ¿no? Mejor el ítem maldito. Mejor el ítem maldito. Nah, es que el núcleo tarino acá que me carguen los poderes a cada rato. Mi primera, mi daga, todo. Me da. Miren cuánta armadura tengo. Ah, no, eso era por la primera, ¿no? Pero igual tengo bastante armadura, ¿eh? Tengo 70 de resistencia física. Uy, mira acá, un gordito acá. Mira el puye. Sí, tengo la daga. Tengo BKB acá. Me voy a posicionar bien nada más. Una segundita más para matarle. Está muerto ya. Hace mucho daño ese segundo. Mira todo el daño que le hace con mi cetro. Está muerto ya. ¡Adiós! Adiós. Adiós. ¡Ah! ¡No murió! ¡No murió el push! ¿Por qué no murió el push? Ya, recuerda que el char prácticamente cuando uso mi primera, a todos los que agarro los quema ya. Y encima me permite acumular, meter varias segundas. O sea, en un... Sí, muy mal el glifo. Ah, yo usé muy mal el glif, bro. Muy mal el glif. Debí usarlo antes y te pegaba. Así nunca se está armando, así como jugando se está armando, ¿ah? Comerme el cetro y sacarme Octarino. Puede ser una buena idea. Uy, ya voy a correr hacia él nomás a ayudarle. El Esben, lo agarro y muere. El Esben lo agarro y muere. Muerto. Ya está, ganamos. Mierda, ganamos. Ay. Tú no que me metas a mí, oh sobaquiento de mierda. Uy, mira. No, es broma. Sobaquito de mierda, de 2500. Ah, es que comerme el cetro, comprar el Octarino, me va a requerir mucho de oro. Que lo puedo farmear en realidad no sería malo, ¿no? Porque ya estoy fullito. Y acá, a ver si agarro el Pug. Si lo agarro el Pug desprevenido. Muerto. Ninja, Isoba, my dude. Isoba. Bueno, un juego, digamos que con el tiempo vamos a ganar porque tengo Medusa, ¿no? Siempre que tengas carries que farmeen mucho, sé paciente y dales tiempo. Porque si el juego avanza, eventualmente va a ser mejor para ti, ¿ok? Siempre mantén la esperanza en eso. Por más que tu juego esté al comienzo difícil y todo eso, si es que tú no comienzas tan bien, prioriza en llegar a tu timing. Farmea tu timing, aprovechalo. Si es que el posición 4 viene a botarte, vete jungla un rato, retrocede, no mueras. Todo es mejor que morir, ¿ok? Dulcita, no juegues con él, es muy caca. Ahorita que le teclea. A ver, ya tengo un panel tarino, pero vendiendo la Blamel.
A ver, voy a comer el cetro y me sacaré mi... Comeré el cetro y sacaré el núcleo, pues, ¿no? Para mantenerme con la Blame, porque la verdad que la Blame me sirve mucho. Ya después puedo comprar el refresh. Ya solo me quedo atrás esperando. Así se mete el Esben con BKB y yo lo amarro nomás. Y me jalo todo el daño. No me va a hacer nada a mí. Ya, listo. Van a querer entrar, creo. ¿El Esben dónde está? Si se le cae la BKB lo mato. Lo voy a quemar. Tiene Ace. Tengo BKB aún, voy a correr un poco, voy a quemarle el puck, retrocedo. ¡No, bro! ¿Qué haces? ¡Ay! Casi me muero. Mis cobritas, son mis cobritas. Casi me muero. Bueno, muchachos. Esta ha sido la guía del Axe. Siento que ha sido una guía un poco... digamos... Hay que hacer una otra guía de repente con una línea más contrada. Aunque el Esben salió bien de línea, o sea, el Esben no estaba mal. Pero estaba muy farmeado, o sea, me mantuve todo el rato farmeando, mira. Aunque el juego estaba normal, porque miren, el Lich era el otro core, ¿verdad, no? El Lich de ellos era el otro core, ¿no? Miren, el Lich tenía un montón de oro. Pero miren, todo el rato me mantuve fuerte, fuerte. Siempre, o sea, como off, ustedes tienen que escalar siempre, mantenerse fuerte. Si ustedes quieren carrear y no confían en su carry, tienen que tener ítems. Entonces acá, muy fuerte, tenía muchos ítems. Ya la medusa comienza a activarse, pero ya comencé a matarles en el mapa, ¿no? A ver, ¿a cuántos he matado? A 20. Ya. Mira, al Puck 3 veces, al Kunkka 3 veces, al Puye 3 veces, al Lich 5 veces y al Esben 6 veces, ¿no? El Esben era mi principal target por el daño físico que le devuelvo, ¿no? Que lo mato en un segundo. Lo mato en un segundo, realmente. Ya, listo, muchachos. No se olviden dejar su like y otra cosa, muchachos, para la gente que son editores, que sepan de edición y quieran mostrar sus mejores miniaturas y trabajar conmigo de cerquita. Y también te voy a dar coaching, te voy a dar todo mi conocimiento, pero tú dame las miniaturas. Estoy buscando el mejor editor posible para que me ayude con las miniaturas del canal. Y también si es que sabe hacer reels, aún mejor. Otra cosa también, muchachos, no se olviden activar la campana. Activen la campana para que YouTube les avise de mis streams y de las guías, que estamos bajando nuevamente guías lo más seguido posible. Así que Reyes, active la campana, suscríbanse para más guías, porque te aseguro que si te suscribes, eventualmente vas a mejorar sí o sí. Deja en los comentarios si ya has sentido una mejora con las guías. Y nada, Reyes, nos vemos en un próximo video. Dejen sus comentarios, cualquier tipo de comentarios, déjenlos, bro. Me gusta leer comentarios. Así que, bye, Reyes.